¿Qué tal? En este video vamos a ver cómo resolver el cableado del sistema trifásico. Es muy importante recordar que, como lo comentamos en clase, mucho tiene que ver con el tema de cómo armamos nuestro cuadro de cargas. Aquí digamos que ya cuando tenemos este cuadro de cargas listo, lo que voy a hacer en este caso es, vamos a tener aquí del lado izquierdo nuestra tablita del cuadro de cargas para checar a qué fase pertenece cada uno de los circuitos, cómo lo fuimos distribuyendo. Entonces, en resumen, tendríamos aquí 12 circuitos. Circuito 1 y circuito 2 que están en amarillo serían de luminarias planta baja. Circuito 3, 4 y 5, contactos planta baja. Circuito 6 y 7 se repite, o sea, digamos como del circuito 1 al circuito 5 se repite del 6 al 10. 6 y 7 serían luminarias de planta alta, 8, 9 y 10 contactos de planta alta. Circuito 11 y 12 son de motores, el circuito 11 pertenece al micro y el circuito 12 al hidroneumático. Pues bueno, recordar también que previo al tema del cableado, aquí en esta parte tenemos la cometida, el medidor, centro de cargas exterior, centro de cargas interior y tenemos ya elaborado nuestro diagrama unifilar, donde precisamente vienen ya cómo está compuesto esa cometida. Entonces recordamos que aquí en este caso entraban tres fases del número 10, fase A, fase B, fase C, un cable del número 6 que sería el neutro, luego viene el medidor trifásico, luego se incorpora la tierra física que coincide en este caso que era del número 10, se incorpora entre el medidor y el centro de cargas exterior, y luego tenemos tres pastillas de 30 amperes en el centro de cargas exterior. Es decir, estas tres pastillas de 30 amperes son la fase A, fase B, fase C. La canalización nos había salido por los cálculos en 21 milímetros, 8.20 metros la distancia entre centro de cargas exterior y centro de cargas interior, y la caída de tensión nos quedó aquí de 0.33. Bueno, vamos a suponer que en este caso partiendo de eso, es donde empezamos aquí, el centro de cargas interior. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos el circuito 1 y 2, vamos a hacer que el circuito 1 sea esta parte superior y el circuito 2, que aquí está equivocado, vamos a corregirlo, aquí sería el circuito 2. El circuito 2 pertenece a la fase B, como lo estamos viendo aquí en el cuadro de Excel, en el cuadro de cargas. Bueno, pues entonces vamos a empezar a cablear de esa manera. Lo que sería importante es que el ejercicio no tiene aquí los apagadores, entonces vamos a ponérselos como ustedes gusten y de esa manera lo vamos a resolver. Bueno, muy bien. Vamos a ver este primer ejemplo. Salimos aquí del centro de cargas interior. Siempre va a salir la fase, el neutro y la tierra física. La fase que está a ser color rojo, como lo hemos manejado en los videos anteriores, el azul el neutro y el verde la tierra física y en color negro el regreso. Entonces en color rojo sale la fase del centro de cargas interior, llega aquí a la luminaria, de la luminaria baja al apagador y también el otro cable que baja al apagador, aunque no entra al apagador, es la tierra física. Desde el apagador nace el regreso del circuito del sistema 1 y en este caso esta es la única luminaria que tenemos en el sistema 1. Entonces este regreso que nace aquí del apagador únicamente llega a esta luminaria y ahí termina. Recordar que el cable del regreso es el único cable que no viene del centro de cargas interior, sino los regresos nacen del apagador y llegan hasta la última luminaria de cada uno de los sistemas. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a ver el siguiente paso, que sería llegar. Es importante ir viendo hacia dónde vamos a ir cableando, no sé qué ruta vamos a ir escogiendo. Por ejemplo, acá tenemos que el sistema número 2 está aquí en el siguiente apagador, donde dice aquí sistema 2, sistema 2. Entonces, siempre recordar que la fase tiene que llegar a los apagadores. Entonces, vamos a tomar igual un arco. Recordar que todas estas líneas las hago únicamente de manera didáctica para que quede un poco más claro, pero en realidad solo hay que poner una sola línea y el número de cables que tenemos. Bueno, pasamos la fase de esta luminaria a esta luminaria siempre por el plafón y luego tenemos que poner aquí precisamente que la fase está bajando de la luminaria al apagador. Luego aquí en este caso el neutro es el cable que nos está haciendo pasar corriente eléctrica de una luminaria a otra.
También sabemos que siempre tenemos que pasar la tierra física, entonces vamos a tomar aquí, siempre pasan de una luminaria a otra dentro del mismo circuito la tierra física. No sé, más bien siempre va a pasar fase, neutro y tierra física, a menos que tuviéramos algún caso distinto, como que tuviéramos que llevar dos fases por alguna razón, ¿no? Por ejemplo, aquí sería importante aclarar lo siguiente. Si yo cableara, por ejemplo, estamos viendo aquí en este diagrama que, bueno, en esta planta, que el circuito 1 es la parte de aquí arriba y pertenece a la fase A, como lo vemos aquí en el cuadro de cargas. Y en la parte inferior tenemos el circuito 2 que pertenece a la fase B. Entonces realmente si nosotros quisiéramos cablear, por ejemplo aquí hacia el circuito 2, tendríamos que salir aquí con dos fases, con fase A y con fase B. ¿Por qué? Porque el circuito 1 pertenece a la fase A y el circuito 2 pertenece a la fase B. A partir de este punto, si yo pasara a la siguiente luminaria, ahí ya nada más pasaría a la fase B, que sería la del circuito número 2. ¿Sale? Es importante que consideremos eso. Todo lo demás no cambiaría. Y entonces, bueno, aquí ya sabemos que baja también el cable de la tierra física. Aquí tendremos tierra física. Y luego tenemos el regreso que nace del apagador y llega hasta la última luminaria del sistema. Entonces, bueno, en este caso, nace de este apagador, nace el regreso del sistema 2 y llega hasta la última luminaria del sistema. En este caso solo es una única luminaria. Bueno, luego aquí vamos a seguir con los siguientes, el apagador 3 y 4, que tenemos que en este caso va a ser un apagador de escalera para hacer este ejercicio, ¿no? Siempre es importante definir en el de escalera cuál es el más cercano y cuál es el más lejano. Entonces vamos a pasar la fase para llegar al apagador. Recordar que la fase de en escalera, la fase solo tiene que llegar al apagador más cercano. Entonces siempre hay que cablear de luminaria a luminaria por plafón. Y ya que pasamos ahí, desde esa luminaria, llegamos aquí al apagador. Entonces, esa es la ruta de la fase. Ya no tendría que ir más porque este es el apagador más cercano y hasta ahí terminaría. Lo que sí vamos a necesitar es pasar corriente eléctrica dentro de todas nuestras luminarias. Entonces, lo mismo, como es el mismo circuito, pasamos aquí corriente eléctrica con el cable del neutro. Y ya sabemos que en este caso, para pasar corriente eléctrica, siempre vamos a estar ocupando precisamente el cable, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos cable neutro, que es el que nos sirve para pasar corriente eléctrica. Y bueno, de esa manera ya pasamos corriente eléctrica. Recordar que el cable neutro ya no baja para nada los apagadores. Luego tenemos el cable de la tierra física, que ya sabemos que el cable de la tierra física pues va a todos lados, entonces lo vamos a poner. Este sería tierra física, tierra física, tierra física, tierra física y me está faltando aquí también. Desde esta luminaria también bajaría la tierra física al apagador. Recordar que la tierra física va a todos lados. Entonces lo que sí baja precisamente a este apagador, pues entonces será precisamente la tierra física. Entonces, de esta luminaria a este apagador, sí tendríamos precisamente tierra física. Bueno, ya completamos aquí en esta parte la fase, ya la bajamos aquí al apagador más cercano. Y bueno, recordar que desde el apagador más cercano al apagador más lejano surge regreso 1 y regreso 2 de cada sistema. En este caso tenemos dos sistemas conectados a este mismo apagador de escalera, entonces vamos a tener regreso del sistema, regreso 1, 2 y 3 del sistema 3 y regreso 1, 2 y 3 del sistema 4. La función de los regresos de 1 y 2 de cada sistema únicamente es llegar del apagador más cercano al apagador más lejano. La función del regreso 3 nace desde el apagador más lejano y llega hasta la última luminaria del sistema. Entonces, bueno, en ese caso vamos a conectar aquí los regresos del sistema número 3, regreso 1 y 2, desde el apagador más cercano hasta el apagador más lejano.
Aquí en temas de dibujo, como el 3 está, digamos, como en la parte de arriba, voy a dibujar los regresos del sistema 3 en la parte superior y los regresos del sistema 4 en la parte inferior. Y cuando sea vertical, el lado izquierdo va a ser el 3 y el lado derecho va a ser el sistema 4. Bueno, de esta manera ya hemos conectado regreso 1 y 2 del sistema 3. Naces del apagador más cercano y llega hasta el apagador más lejano. Desde el apagador más lejano nace el regreso 3 del sistema 3 y llega hasta la última luminaria del sistema. En este caso, la última luminaria del sistema 3 son las que están en la parte superior. Entonces tengo que hacer todo este recorrido y aquí terminaría el regreso 3 del sistema 3. Voy a pasar estos 3 aquí arriba para que se vea precisamente esa luminaria pertenece al sistema número 3, ¿no? Entonces, bueno, ese sería el recorrido. Lo mismo habría que hacer, pero con el sistema número 4, ¿no? Entonces tendríamos lo mismo. Regreso 1 y regreso 2 del sistema 4 tienen que llegar desde el apagador más cercano hasta el apagador más lejano. Y bueno, de esa manera ya nace desde el apagador más cercano, regreso 1 y 2 del sistema 4 nacen desde el más cercano y llegan hasta el apagador más lejano. Desde el apagador más lejano, vamos a mover estos números para que nos empalmen aquí con las que estamos dibujando. Desde el apagador más lejano nace el regreso del sistema 4 y termina en la última luminaria del sistema, que sería esta que estamos señalando en este momento. Y hasta ahí llegaría el regreso 3 del sistema 4. Recordar que los regresos 3, el tercer regreso, nacen siempre del apagador más lejano y llegan hasta la última luminaria del sistema. Es como el regreso que conocemos ya previamente. Entonces, bueno, aquí en este caso es importante que vayamos poniendo aquí cuántos cables tenemos digamos, en nuestras canalizaciones, ¿no? Entonces en este caso tendríamos, como ya aclaramos, que aquí salimos para abastecer dos fases. Aquí tendríamos 4 del número 14 porque estamos haciendo luminarias. Luego aquí tendríamos 3 del número 14. Siempre que pasamos de una luminaria a otra dentro del mismo circuito, van a ser 3 del número 14. En este caso es la misma situación. Aquí fueron 3 del 14, fase tierra física y neutro. Y aquí van a ser un poco más, ¿no? Entonces aquí tenemos 6 del número 14. Aquí tenemos 3, este ya lo tenemos por aquí, 3 del número 14. Y en este caso tendríamos 8 del número 14. Perdón, aquí estaba equivocado, son 7 del número 14. Los 3 regresos del sistema 3, neutro, tierra física y regreso 1 y 2 del sistema 4. Aquí en la parte inferior sí tendríamos 8 del número 14. Y aquí lo mismo, tendríamos 3, 4, 5, 6, 7 del número 14. Bueno, hasta ahí es digamos, como que puede ser uno de los casos más enredados. Lo más que podríamos llegar a tener, pensemos, es que tuviéramos aquí otro sistema, pero sería un apagador con 3 botones. Y, por ejemplo, si tuviéramos aquí, lo más que podríamos tener sería un sistema. Aquí tuviéramos otro sistema. Entonces también tenemos que considerar los regresos de ese sistema y serían más cables, ¿no? Bueno, en este caso, ojo aquí porque aparentemente ya terminamos, pero tendríamos que ver cómo cableamos la fase, o sea, cómo llegamos. Si estamos viendo que aquí está este apagador, pues la fase tiene que llegar hasta este apagador. Entonces dependerá de cómo queremos llevar la fase, ¿no? La fase
llega hasta esta luminaria en este punto, pero de alguna manera tiene que llegar hasta este apagador. Si ya no queremos modificar esto, o sea, lo podemos pasar por la ruta que nosotros queramos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En este caso, la fase la voy a pasar por aquí. Entonces aquí ya no tendremos 3, sino tendremos 4 del número 14, ¿no? A partir de este punto voy a pasar la fase hacia mi siguiente área, ¿no? Entonces podría pasar de esta luminaria a esta luminaria. Ahí pasó la fase y la fase tiene que llegar hacia este apagador. Entonces me conviene así porque de esta parte ya lo puedo pasar hacia este apagador y también lo puedo hacer hacia la parte superior, ¿no? Entonces de aquí a aquí bajaría la fase y de una vez puedo pasar la fase a este apagador que estoy viendo que va a ser la misma situación pero inversamente, ¿no? Entonces vendría hacia aquí y luego bajaría aquí la fase, ¿no? Y de esa manera ya llegué a todas mis fases en este lado del proyecto, ¿no? En esta como primera mitad. Aprovechando, bueno, vamos así por esta parte y luego nos regresamos a hacer los últimos dos sistemas que serían ahí de escalera también. Bueno, entonces a partir de eso, pues necesito aquí la fase, el neutro y la tierra física, como siempre, ¿no? Entonces ya sabemos que siempre pasan esos tres de luminaria a luminaria dentro del mismo circuito. Aquí en este caso serían nuevamente 3 del número 14. Pasan esta luminaria y lo que necesito hacer es pasar corriente eléctrica a todos mis luminarias, ¿no? De aquí. Entonces, por plafón, vamos a pasar aquí de esta manera. Ya estoy pasando corriente eléctrica. De esta luminaria también necesito pasar corriente eléctrica. De esta luminaria a esta también necesito pasar corriente eléctrica. Y lo mismo sucedería para las luminarias aquí en la parte superior, que de una vez podemos aprovechar y cablear, ¿no? Bueno, de esa manera ya pasamos corriente eléctrica a todo este apartado de luminarias. Estamos viendo que aquí un solo sistema controla a estas. Nos estaría faltando la tierra física, que ya sabemos que va a todos lados. Tierra física, tierra física, tierra física y tierra física. Entonces, esta sería tierra física, tierra física, tierra física y tierra física. Bueno, ya que estamos aquí, podemos si quieren también de una vez hacer la de este otro apartado. De una vez poner aquí nuestras tierras físicas. Y bueno, de esa manera ya terminamos de colocar precisamente la tierra física. Vamos aquí a acomodar esta luminaria que parece también. Y este cableado, perdón. Y ya nada más aquí faltarían los regresos. En este caso, más sencillo porque esto es este recuadro sería un primer sistema. Entonces, en este caso, el regreso del sistema 5 nace desde el apagador, llega hasta la última luminaria del sistema. Entonces, nacería aquí el regreso del sistema 5 y tiene que llegar hasta la última área de este sistema, que sería esto que acabamos de dibujar. Entonces, nace el regreso del sistema 5 y llega hasta la última luminaria del sistema, que en este caso es este. Lo mismo sucedería aquí para el sistema número 6. Tenemos un caso muy similar. El regreso nace del apagador y llega hasta la última luminaria de este sistema, que en este caso es el sistema número 6. Bueno, pues ya con eso vamos a la parte final de esta primera, de este como primer cuarto del proyecto, porque recuerda que tenemos de luminarias 4 circuitos, más o menos lo dividí de esta manera. Y entonces, bueno, aquí en este caso nos quedamos en el sistema 6, entonces este apagador correspondería al sistema 7 y 8. Y bueno, aquí nada más vamos a poner precisamente a qué sistema pertenece cada uno. En este caso,
Las spots las vamos a dejar como si fueran parte del sistema 7. Y los arbotantes exteriores vamos a pensar que fueran parte del sistema 8. Entonces vamos a colocar aquí las nomenclaturas, ya están puestas. Y bueno, lo mismo es importante primero el tema de la fase. La fase siempre tiene que llegar al apagador. Entonces venimos de esta luminaria y luego pasamos a esta luminaria de aquí. Y desde esa luminaria baja al apagador. Aquí recordar que en este proyecto es una especie de volado, entonces aquí faltaría una línea punteada. Bueno, de esa manera ya llegamos la fase al apagador más cercano. Nuevamente es importante siempre mencionar cuál es el más cercano y más lejano. No tanto ponerlo en el plano, sino más bien como para nosotros tenerlo claro cuál es el apagador más lejano y cuál es el apagador más cercano para respetar las condiciones de cada uno de estos apagadores. Entonces, bueno, en este caso vamos a pasar primero corriente eléctrica con el cable neutro, luego lo mismo, tierra física y luego vemos lo de los regresos. Bueno, muy bien, pues aquí ya cableamos de esta luminaria, trajimos la fase neutro y tierra física a esta otra luminaria y bajamos de esta luminaria al apagador que controla el sistema 7 y 8, bajamos la fase y la tierra física. El resto ya sabemos que tenemos que pasar corriente eléctrica con el cable neutro y va acompañado de la tierra física que siempre va a todos lados. Bueno, pues ya nada más falta precisamente el tema de los regresos. Entonces, en este caso, tenemos regreso 1 y 2 del sistema 7 que tiene que llegar precisamente al apagador, del apagador más cercano al más lejano. Es decir, tendríamos que tener esta sería la ruta que contemplaría precisamente desde el apagador más cercano hasta el apagador más lejano. Esa es la ruta que tiene que seguir el regreso 1 y 2 tanto el sistema 7 como el sistema 8. Entonces vamos a dibujar, lo voy a dibujar en la parte, digamos, arriba, los regresos 1 y 2 del sistema 7 y en la parte de abajo regreso 1 y 2 del sistema. Y recordar que estos regresos 1 y 2 nacen del apagador más cercano y llegan al apagador más lejano. Muy bien, de esa manera ya cumplí con la, digamos, con la norma con la condición de llegar a regreso 1 y 2, van desde el apagador más cercano al apagador más lejano. Desde el regreso, desde el desde el apagador más lejano más bien, nace el regreso 3 y llega hasta la última luminaria de los sistemas. Entonces, en este caso estamos poniendo en la parte, vamos a hacerlo de esta manera, en este caso estábamos poniendo, la vez pasada pusimos aquí los regresos al sistema 7, fueron estos dos, digamos, los pusimos aquí arriba y el sistema 8 lo pusimos aquí abajo. Realmente, en este caso, el regreso al sistema 8 va, digamos, como a esta parte de aquí arriba. Entonces, bueno, vamos a seguir esa misma lógica. El regreso al sistema 7 sería o sea, nace desde el apagador más lejano y llega hasta la última luminaria del sistema. Entonces, este sería regreso 3 del sistema 7, regreso 3 del sistema 7, regreso 3 del sistema 7 y regreso 3 del sistema 7 y termina aquí porque este regreso número 3 ya no tiene por qué llegar al apagador más cercano. Terminaría aquí porque esta es la última luminaria del sistema 7. Y lo mismo sería para el tema del regreso del sistema 8. Entonces tendríamos aquí regreso 3 del sistema 8. Y luego tendríamos regreso 3 del sistema 8, regreso 3 del sistema 8, regreso 3 del sistema 8, regreso 3 del sistema 8 y
regreso 3 del sistema 8, ¿no? Entonces con eso ya concluiríamos ahí nuestra cableado de esta, digamos como de un cuarto de la planta, ¿no? Entonces bueno, con eso podemos resolver el resto del ejercicio. Vamos nada más a ponerle cuántos cables tuvimos en cada uno. Aquí serían 6 del número 14, aquí serían 7 del número 14. Igual serían 7 del número 14. 7 del número 14. 7 del número 14, considerando que son 3 regresos de cada sistema y uno de la tierra física. Y luego aquí ya el resto sería nada más únicamente 3 del número 14. Y listo, con eso terminamos esta primera parte y con eso ya pueden cablear. Con ese mismo criterio ya pueden cablear tanto la parte inferior o la parte sur de la planta baja y también los dos circuitos que sean 6 y 7 de la planta alta. Vamos a ver ahora el tema de los contactos y luego vemos qué cables subirían, ¿no? Muy bien, vamos a revisar aquí cómo cablearíamos el tema de los contactos. Lo importante es saber cuántos circuitos vamos a alimentar. Entonces, por ejemplo, aquí en la planta baja vamos a alimentar circuito 3, que está en color azul, circuito 4, que está en color rojo, y circuito 5, que está en color ahí como rosa. Y lo importante es saber a qué fase pertenece cada circuito. Entonces, el 3 pertenece a C, el 4 pertenece a la fase A y el circuito 5 pertenece a la fase B. Sin embargo, también tenemos aquí un par de circuitos que son el circuito 11, que pertenece a la fase B, y el circuito 12, que pertenece a la fase C, ¿no? Entonces, bueno, con eso sabemos que cuando salimos del centro de cargas interior, necesariamente tenemos que alimentar fase A, fase B, fase C. Entonces, bueno, por temas de dibujo, para que sea un poquito más fácil de explicar como la lógica, en lugar de salir al más cercano, voy a salir aquí a este de en medio. Entonces voy a salir. No necesariamente tendría que ser así, esto es nada más para que se explique como el criterio, ¿no? Entonces tendría que salir con fase A, que es el circuito 4. Sin embargo, también voy a alimentar la fase B y la fase C. Entonces tengo que salir ahí con 3 fases. Vamos a revisar primero las fases, luego el neutro y la tierra física. Esos tienen que ir a todos lados, entonces está más sencillo. O sea, lo único importante aquí en el tema de los contactos es precisamente cómo distribuimos las fases. ¿Por qué salí aquí con 3 fases? Bueno, porque de aquí, cuando yo pase este contacto aquí, estos dos, únicamente necesito pasar una sola fase, a menos que de este contacto alimentara este de aquí, que entonces necesitaría llevar forzosamente la fase A y la fase B. Entonces, por ejemplo, pensemos que fuera ese el caso, sería aquí desde este contacto hacia este, tendríamos que alimentar fase A, pero también la fase B, porque va a ser lo que me va a permitir alimentar a ese circuito 11. Entonces, lo mismo aquí, desde este contacto a este contacto, tendríamos igual fase A y también fase B. Y ya nada más desde este contacto aquí arriba, ya nada más pasaría una sola fase, ¿no? Entonces, a partir de este punto hacia este, ya nada más pasaría la fase B. Bueno, y a menos de que, bueno, eso podría ser un caso. Si de este contacto cableáramos directo hacia este, ahí entonces tendríamos que haber pasado otra fase más, por ejemplo, ¿no? Si no, también, por ejemplo, podríamos, eso sería un ejemplo, ¿no? Vamos a ver otra ruta, diferentes ejemplos para que veamos este mismo ejercicio. Si yo cableara, digamos, de este centro de cargas interior hacia aquí arriba, pues eso depende como la ruta que propongamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo podría pensar que si salgo hacia aquí arriba, voy a alimentar este y luego este. En ese caso, solo estoy alimentando fase A y fase C. Entonces tendría que salir con 2 fases, ¿no? Sería aquí, por ejemplo, en ese segundo ejemplo, sería aquí fase A y luego tendríamos que buscar
Aquí llevaríamos fase A y fase C, ¿no? Entonces sería fase A, fase C, y luego ya nada más de este a este pasaríamos únicamente la fase C. El resto ya aquí estaría muy sencillo porque sería ya nada más pasar de este a este, únicamente la fase del circuito, que sería la fase C, igual de este contacto a este contacto, igual una sola fase, y de este contacto, bueno, más bien sería al revés, de este primer contacto a este pasar también la fase. Y entonces en ese caso, pues ya habríamos terminado aquí las fases del circuito 3, que es la fase C, ¿no? Entonces aquí sería ese tema. Como lo importante es cómo vamos cableando ahí nuestras fases. Si quisiera cablear directamente de este contacto a este, aquí por eso les digo que depende, ¿no? Yo aquí también podría salir con tres fases, fase A, fase B, fase C, por ejemplo. Fase A, fase B, fase C. Y a partir de este, nada más paso una fase hacia el contacto del microondas, ¿no? Ahí nada más pasaría una sola fase, que sería la fase B. Y en ese caso, ya nada más desde este, pensemos que es el más cercano. También podría salir directamente desde el centro de cargas interior otra ruta hacia acá, pero pensemos que voy a salir desde este, que es el más cercano. De aquí, si yo cableara a este de aquí en medio, pues ya nada más tendría que pasar la fase A. Entonces lo mismo, ¿no? Aquí igual sería pasar únicamente fase A. Y de este a este lo mismo, ¿no? Pasar únicamente fase A, ¿no? O sea, este a este, fase A. Y ese es el criterio que tenemos que seguir para cablear contactos, ¿no? Muy bien, revisando aquí la edición del video, creo que realmente en esta parte lo que nos convendría más sería, o bueno, lo más lógico sería cablear más bien. En este caso que llevamos las tres fases, fase A, fase B, fase C, aquí también tenemos que llevar dos fases, que sea la fase A y la fase B, para llegar aquí al microondas. Entonces, si aquí nos conviene tener fase A y fase B, y lo mismo fase A, fase B, y ya nada más de este a este que es más cercano, tener una única fase que sería ahora sí la fase B. Bueno, eso era ahí como algo que estaba aquí revisando la edición del video y creo que era importante ahí mencionarlo. Aquí en la parte de abajo tenemos otros dos circuitos con fase B y fase C. Entonces realmente aquí también necesitaría no solo pasar la fase A, sino pasar la fase B y pasar la fase C. Ya nada más depende cómo cableo, ¿no? Si yo hiciera esta ruta, por ejemplo, a partir de este contacto pasar aquí, de este contacto lo voy a pasar aquí, tendré que pasar forzosamente dos fases porque sería la fase B y la fase C que tengo que llegar aquí abajo, ¿no? Entonces igual aquí sería, pues esto dependerá pues de la ruta que vayamos nosotros seleccionando. Lo único importante aquí es considerar precisamente cuántas fases tenemos que alimentar. Y ya nada más finalmente de este contacto a este, pues ya nada más tendríamos que poner una sola fase. Ya quedaría así. Al resto, a partir de este, si yo quisiera cablear de este al de aquí a la derecha, pues sería nada más la fase número de la fase B. Y al resto lo mismo. O sea, si quisiéramos cablear aquí y aquí, pues igual sería únicamente fase B. De este a este igual, lo mismo, nada más sería fase B. Y de este a este, lo mismo, sería únicamente cablear ahí la fase B. Y eso es lo más complicado en el tema de los contactos, porque luego ya nada más hay que poner a todo
fase, neutro y tierra física, y todo va a ser lo mismo, ¿no? Vamos aquí a ponerlo, fase, neutro y tierra física, fase, neutro, tierra física. Vamos a ponerlo por colores para no confundirnos, fase, neutro, tierra física, fase, neutro y tierra física, ¿no? Entonces, bueno, recuerda que el neutro lo estamos manejando en azul, la tierra física lo estamos manejando ahí en color verde. Y bueno, entonces esto ya se vuelve mucho más sencillo porque siempre va a ser fase, neutro, tierra física. Aquí no hay regresos, entonces eso lo facilita muchísimo. Entonces vamos a terminar aquí de poner esto y vemos cómo queda. Muy bien, bueno, vamos a resolver este y ya nada más como para que quede ahí como ejemplo. Entonces, bueno, recordar que siempre salimos del centro de cargas interior, fase, neutro, tierra física, fases, neutro y tierra física. Entonces, ya, fase, neutro, tierra física. Y como les comentaba, pues dependerá ahí de la ruta que nosotros vayamos siguiendo para cablear. Pues sobre todo considerar el tema de las fases, ¿no? Y ya nada más en este caso, vamos a generar aquí un nuevo layer, le vamos a poner. Y bueno, entonces con eso ya tendríamos aquí nada más que ir poniendo cuántos cables tenemos en cada uno. Serían 3 fases, neutro y tierra física serían 5, aquí serían del número 12. Y como se darán cuenta, pues esto está mucho más sencillo que el tema del cableado de las luminarias, precisamente porque no hay regresos, ¿no? Y ya a partir de que ya nada más cablemos en un solo circuito, o sea que ya nos estemos abasteciendo un solo circuito, siempre van a ser 3 del número 12, ¿no? Entonces sería 3, 3, 3. 2 ya sería 3 porque ya nada más estamos fase, neutro y tierra física, ¿no? Bueno, aquí así sería el resto, ¿no? En todo lo demás también llevaría neutro y tierra física. Y ya nada más para terminar el ejercicio, vamos a ver qué es lo que tenemos que poner aquí en el tema del registro para subir a la planta alta. Tenemos que poner suben. Tenemos que poner qué cables suben precisamente, ¿no? Entonces vamos a tener dos, los de luminarias y los de contactos. Las luminarias, estoy viendo aquí circuitos 6 y 7 de planta alta. Entonces luminarias sube la fase C y sube la fase A. Entonces tenemos que vamos a desglosarlo y luego lo hacemos ya así ya como más en resumen. Entonces de luminarias, planta alta. ¿Qué subirían? Bueno, pues subiría, aquí lo estamos viendo, subiría la fase C y subiría también la fase, en este caso, ¿no? Fase A. Y el neutro y la tierra física, ¿no? Entonces, aquí en luminaria subirían fase A, fase C, neutro y tierra física subirían 4 del número 14. Y en el caso de los contactos, subiría fase A, fase B, fase C, neutro y tierra física, entonces subirían 5 del número. Y con eso hay que poner aquí esta nota, ya sea que suban directamente la canalización desde el centro de cargas interior o que utilicen un registro. Y tenemos que poner esta indicación y empezamos a cablear planta alta. Pensamos que esto fuera el registro aquí de la planta alta. Entonces el registro nos quedaría aquí de este lado. Habría que ver, realmente ahí estaría como raro porque nos quedaría ahí como a la mitad de la recámara, eso no estaría bien. Pero pues a partir de este registro empezamos a cablear lo mismo que hicimos para circuitos de luminarias planta baja y circuitos de luminarias planta... O sea, bueno, exactamente los mismos pasos que hicimos para la planta baja, habría que hacerlos aquí en la planta alta, ¿no? Circuitos de luminarias y luego circuitos de contactos. Bueno, pues con eso ya tendríamos todo lo necesario para terminar nuestro ejercicio y bueno, pues cualquier duda la pueden dejar aquí en los comentarios o lo checamos en clases. Pues muchas gracias y que estén muy bien.
No olviden suscribirse, darle like y nada más. Nos vemos.